En el libro de Mateo vamos a meditar en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor también nuestros hermanos que van a compartir esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Evangelio de Mateo, vamos a leer lo que está escrito en el capítulo 13, versículo 24. Los que tengan esa palabra digan gloria a Dios. Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 24. Leamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Está escrito de esta forma: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Diga conmigo: Señor, en esta mañana habla mi vida. Dígale con fe: habla mi corazón a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Dígale: gracias, Señor. Tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos y al Señor en esta mañana dele un aplauso, dele la gloria al Señor, porque Él nos trae delante de su presencia por su misericordia. Diga conmigo: gloria a Dios, a su nombre. Según la palabra del Señor, ojo a esto, ¿qué fue lo que este hombre sembró en su campo? Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Qué fue lo que este hombre sembró en su campo? Buena semilla. No escatimó en gastos. No lo pensó dos veces en decir: voy a sembrar una semilla de regular calidad para sacar mejores ganancias a un menor costo. No, la Biblia dice: tenía una buena tierra, sembró una buena semilla y su intención era: si siembro buena semilla voy a cosechar algo bueno también. Como toda persona que se cansa de trabajar, yo no conozco una persona que trabaje 24 horas por lo menos la tierra y todavía siga con fuerzas para más. No, él necesita descansar. Terminó su trabajo, fue a dormirse, se durmió junto con los trabajadores, pero al día siguiente, dice la Biblia, cuando se levantan, todo parecía normal. El campo estaba sembrado, el campo todo estaba tranquilo, pero cuando el fruto empezó a darse, ahí entonces los que trabajaban el campo empiezan a notar que había una semilla que ellos no habían sembrado. Le dicen al Señor y el Señor dice: mínimo cuando dormíamos un enemigo vino y lo sembró. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿En qué momento sembraron la cizaña? ¿En qué momento colocaron la mala semilla? Cuando ellos ¿qué? Se durmieron. Ahora, una pregunta para la iglesia. Un hombre de Dios que ora, un hombre de Dios que busca la presencia del Señor, un hombre de Dios incansable, en otras palabras, una mujer, una sierva del Señor, se puede dormir, amados hermanos, se puede fatigar, puede llegar al momento, amados hermanos, donde este o donde esta deje la actividad para que el enemigo venga a sembrar cizaña. Le pregunto una cosa: ¿un hombre de Dios se puede dormir, sí o no? Si está buscando de Dios, si está en la presencia del Señor, si está glorificando el nombre del Señor. Hay personas que dicen: pastor, una persona que está en el fuego del Espíritu no se puede dormir. Pero sí. ¿Y dormirse es malo? No. Es parte de la naturaleza humana. Y no hablo solamente de tu trabajo y del descanso de tu trabajo. Hablo incluso de la actividad espiritual. Si vamos a la Biblia, encontramos a grandes hombres de Dios que hicieron cosas mayores que las que tú has hecho, mayores que las que yo he logrado, cosas sobrenaturales, y ellos mismos se cansaron. Incluso uno de ellos deseó no seguir viviendo, no avanzar más, y era un gran hombre de Dios, porque pecado no es dormirse. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra dormir? Todos sabemos que es dormir, pero en el término general, dormir quiere decir dejar de hacer actividades. A su nombre, dejar de hacer actividad. Uno mientras duerme no puede estar cocinando, no, uno está durmiendo y deja cualquier actividad de lado.
Me estoy dejando entender. Usted no hace nada, usted no realiza nada, usted no ejecuta ninguna actividad. Esto significa dormir. Momento para no hacer nada. Momento para descomprometerse de todo y quedarse tranquilo. Eso significa dormir. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, puede venir esa etapa donde hasta el mismo ministerio sobre tu vida puede pesar, aun cuando eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y vuelvo otra vez al tema. El pecado o lo malo de esta palabra no es dormir, no es dejar de hacer una actividad, porque esto de tanto en tanto puede pasar. Aquí el problema es que se hace en ese estado cuando no se está haciendo nada. O sea, hay gente que yo he conocido que dejó de asistir a la iglesia, pero no por dejar de asistir a la iglesia inmediatamente se fueron a tomar licor, inmediatamente se fueron a mujerear, o en caso contrario la mujer empezó a conseguir novios por todos lados. Yo conozco gente que simplemente dejó de congregar, simplemente no pudo participar más. En otras palabras, se durmió, dejó la actividad que estaba haciendo, pero no tomaron eso como excusa para empezar a pecar, para empezar a hacer cosas erradas, para empezar a hacer cosas malas. En cambio, hay otros que sí lo han hecho. Para ellos dejar de congregar es ir a hacer todo lo malo que puedan hacer. ¿Me dejo entender? Para ellos dejar de asistir a la iglesia es como la oportunidad de ir a hacer todo lo que no han hecho estando en los caminos del Señor. Hay gente que lleva de repente un mes de no congregar y usted le ve ya después de un mes, el hermano ya ni siquiera parece que es hermano. Ya viste totalmente diferente. Ya el hermano actúa totalmente diferente, habla totalmente diferente. Eso quiere decir que dejó la actividad, se durmió. Hasta ahí no está malo, porque a todos nos puede pasar. La Biblia dice que 10 vírgenes estaban esperando al esposo y no 5, las 10, dice la Biblia, cabecearon y se durmieron. El problema no fue dormirse de las vírgenes. El problema fue lo que hicieron antes de dormirse. Porque la Biblia dice que 5 de ellas dijeron: vamos a buscar al esposo. Tomaron una vasija de aceite, la llenaron, se tomaron el tiempo de ir a llenar la vasija de aceite, llevar en una mano la lámpara y llevar en la otra la vasija. Pero no faltaron las otras vírgenes que dijeron: ¿yo para qué voy a cargar? Seguro que él va a llegar inmediatamente y este aceite me alcanza. Entonces aquellas cargaban su vasija, cargaban su lámpara, y las otras, dice la Biblia, que solamente llenaron la lámpara de aceite y dijeron: con este nos alcanza. Y cuando se despiertan las 10, ahí es cuando se da de cuenta que les hizo falta lo que ellas no quisieron hacer antes. O sea, no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Traer aceite, ser precavidas. Las 10, dice la Biblia, volvieron a cargar su lámpara porque tenían una vasija aparte. Cargaron su lámpara. Las otras le dice: denos un poco. O sea, el trabajo que ustedes hicieron, el esfuerzo que ustedes dedicaron, queremos que nos compartan un poco ahora, porque necesitamos un poco de aquello. Aquella dice: no, porque nos van a faltar también a nosotras. Es mejor que ustedes, o sea, lo que no hicieron por dormidas, traducción, por no querer hacer el trabajo que tenían que hacer, mejor levántense, vayan y hagan lo que no hicieron antes por estar durmiendo. Vaya, compren aceite y vuelvan. Lo malo fue que mientras iban y volvían, la Biblia dice que el esposo ya se había llevado a las 5 vírgenes prudentes. ¿Dónde estuvo el problema? ¿En dormirse? No, las 10 se durmieron. Pero el problema estuvo que cuando ellas tenían que hacer algo, que era ir a buscar, ir a comprar, ir a cargar, hubieron 5 que dijeron: no es necesario, creo que él no va a tardar, siento que la capacidad de aceite que tengo me sobra, me basta, no vamos a necesitar. Y cuando lleguemos con el esposo, aquellas van a llegar con sus 5 vasijas y yo contenta, no voy a tener que cargar cosas de más. Diga conmigo: gloria al Señor.
Y la Biblia enseña que aquellas 5 que llevaban aceite de sobra lograron de entrar con su Señor. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. El problema no fue dormirse. El problema fue no hacer lo que tenían que hacer en su momento. ¿Dónde estuvo el problema de que el campo se llenara de cizaña? Fue de dormirse y no vigilar lo que estaba pasando en el campo. Por lo menos decir, trabajamos 10, 5 se me hace el favor y se quedan acá en el campo, 5 vamos a dormir, apenas descansemos se levantan estos 5 y los otros van a descansar. ¿Qué es esto? Prudencia a su nombre. ¿Qué es esto? No dormirse del todo, estar vigilando. Puede haber una etapa que te sientas cansado, puede haber una etapa que sientas que estás cansado, cansada, pero esto no te autoriza para portarte mal. Diga conmigo, gloria a Dios. Esto no te autoriza para cometer errores, para cometer fallas. A veces uno habla con la hermana y le dice, hermana, ¿usted por qué hizo eso? Pastor, es que yo fui de paseo donde la familia y no había iglesia en ese lugar. Y por no haber iglesia, entonces la hermana pasó un fin de semana de copas, pasó un fin de semana como una persona más de este mundo, y toma como excusa de que no tenía actividad de fe para hacer, para justificar su error o para justificar su falla. Todos se pueden dormir, todos pueden en algún momento llegar a ese punto, pero depende qué haces cuando te vuelves a levantar. Cuando te vuelves a despertar, si tenías el suficiente aceite, si preparaste el suficiente aceite para ese momento. Diga conmigo, gloria a Dios. Cuando se deja la actividad y se duerme en la fe, es que puede venir el problema de la vida espiritual de alguien. A su nombre. ¿Hay alguno aquí que haya pasado desánimo en la fe en algún momento? Diga conmigo, gloria a Dios. Todos. Algún momento hasta dijiste, me voy de la iglesia. Algún momento hasta dijiste, ya no congrego más, no me siento cómodo aquí, ya no siento nada en este lugar. Alguna vez te pudo haber pasado que cabeceaste. Y eso no es malo, todos se desaniman, somos seres humanos. El problema es qué haces cuando estás cabeceando. ¿Qué haces cuando te estás durmiendo? En otras palabras, ahí es cuando el enemigo puede entrar si no hay una vigilancia. Diga conmigo, gloria a Dios. Si no hay una vigilancia, le pasó al rey David. El rey David dejó sus actividades, se durmió. En otras palabras, que dormir quiere decir dejar una actividad. El rey David dejó su actividad como rey, se quedó en su palacio, miró a una mujer, dejó de entrar esto en su corazón. Posteriormente estuvo con ella y cometió una serie de errores. ¿En qué momento? Cuando él se duerme y permite en ese momento que aquello entre en su vida. Diga conmigo, gloria a Dios. No podemos justificar un desánimo para ocuparlo con un error. No podemos justificar un desánimo en la fe o un desganamiento espiritual para cometer una falla y decir, por esto fue que me pasó. Porque las 10 vírgenes para eso habían trabajado. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para que esto no pase? Primero, lo que estaba haciendo el hombre en el campo, estaba sembrando buena semilla. ¿Qué hago, pastor, cuando me canso? Aparte de sembrar buena semilla, tienes que tener aceite. Porque antes de dormirse, dice la Biblia, que lograron buscar aceite. Trabajaron por la unción. Buscaron la unción. Estuvieron trabajando para tener la suficiente unción necesaria, porque sabían que en algún momento podía faltar las fuerzas. Faltó las fuerzas. Pero cuando una persona se duerme y oye la voz del esposo, cuando una persona se duerme pero aún escucha la voz del esposo, él se puede levantar y la unción que él estuvo buscando, esta unción hará que continúe resplandeciendo su ministerio, resplandeciendo su llamado, y que él no se quede estático, fuera de actividad, porque para esto el Señor nos ha llamado, para trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa, diga conmigo, gloria a Dios. Levante la mano y diga amén.
El cansancio va a llegar. El momento de cansancio puede pasar. Jesús en una ocasión, cuando llega a sus discípulos, dice la Biblia, ellos estaban durmiendo. Y en otra ocasión dice que no estaban durmiendo, pero sus ojos estaban cargados de sueño. Pero dése de cuenta que una persona aún cansada con sueño puede ser visitada por el Señor, que te incentiva. Puede estar ya durmiéndose, pero el Señor, cuando definitivamente eres sensible a Él, Él puede llegar y te puede corregir y decir: ¿cómo que no has velado conmigo? ¿Cómo que no has podido orar aunque sea un poco? Le corrigió a Pedro, se fue el Señor, y cuando vuelve estaba Pedro en las mismas, pero el Señor seguía viniendo. El Señor seguía visitándole, el Señor seguía insistiéndole a Pedro, y Pedro de alguna manera lo estaba intentando, porque la primera vez estaba dormido, pero la segunda vez Pedro estaba despierto, aunque dice la Biblia que sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Intentándolo. Y el Señor la próxima llega y le dice: levántese, porque ya llegó la hora. Los que estaban dormidos, los que estaban ya prácticamente agónicos en ese momento, escuchan la voz del Señor que es tiempo de levantarse, se ponen de pie y van camino hacia donde el Señor los estaba llevando. ¿Podemos dormirnos en el camino? Sí. ¿Podemos llegar a sentir ese desprendimiento por las cosas de Dios en algún momento? Sí. Pero depende qué hace con eso que está sintiendo. Pastor, me siento desanimado, me voy a ir a hacer esto malo, pastor. Puedes hacerlo, eres libre de hacerlo, pero sabes que esto va a contribuir en un desastre espiritual. Sabes que esto va a contribuir en tu no levantarte tan rápido. Diga conmigo, gloria al Señor. Pero estar en esa condición, pero seguir ahí tratando de escuchar la voz de Dios, llegará el momento cuando te vas a poder levantar, aunque te estabas durmiendo, aunque te dormiste, pero el Señor estará siempre para incentivarte y levantarte. Diga conmigo, gloria a Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Diga conmigo, gloria al Señor.